Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico. Y en el día de hoy os voy a hablar de uno de los grandes fotoreporteros de guerra de la historia, fotoperiodistas, que fue el gran Robert Capa. Robert Capa, que nació en Budapest en 1913, fue el fundador de la agencia Magnum junto a Henri Cartier-Bresson, a Dave Seymour, a George Roger, a William Vandiver. Y desde luego que sus imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, perduran en el tiempo y son uno de los grandes testimonios del fotoperiodismo de la historia. Hay que decir que Endre Erno Friedman, que así es como se llamaba originalmente Robert Capa, adoptó ese nombre, ese seudónimo de Robert Capa en colaboración con la que era su pareja en esos momentos, otra fotógrafa, otra fotoperiodista, Gerda Taro. Ellos vivían en esos momentos en París y para vender las fotografías que hacían de una manera más atractiva para los medios, se inventaron este personaje que en teoría era un célebre fotógrafo estadounidense que estaba trabajando en Francia. El origen de Endre Erno Friedman, su nombre húngaro, les parecía que no era suficientemente atractivo para vender sus fotografías. El nombre de Robert Capa parece que lo adoptaron por la influencia del director Frank Capra y del actor Robert Taylor. Y parece que por esa influencia adoptaron el nombre o se inventaron el nombre de Robert Capa. Hay que decir también que muchas de las fotografías firmadas por Robert Capa y que se atribuyen a él, a Endre Erno Friedman, parece que pertenecían a Gerda Taro. Por lo tanto, hay fotografías cuya realización está en duda, sobre todo algunas de las realizadas en la Guerra Civil Española y anteriormente también. Robert Capa asistió, fue testigo de 5 guerras a lo largo de su vida, de su breve vida, porque a los 41 años murió al pisar una mina en la guerra de Indochina, cuando estaba cubriendo ese conflicto armado. Como os he comentado, él estuvo presente en 5 grandes conflictos bélicos, en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra entre China y Japón, en la Primera Guerra Árabe-Israelí y en la Guerra de Indochina, donde tristemente falleció al pisar una mina antipersona. Gerda Taro, su pareja, que firmó muchas de las fotografías también que realizó bajo el seudónimo de Robert Capa, murió en la Guerra Civil Española cuando fue atropellada por un tanque de la República, del bando republicano. De Robert Capa se pueden decir muchas cosas. Hay una interesante autobiografía que os recomiendo, ligeramente desenfocado, que os recomiendo que leáis. Era un gran apasionado de la vida, era muy valiente cuando fotografiaba. Su célebre frase, ¿no?, que yo creo que resume su forma de trabajar, esta frase de si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estás lo suficientemente cerca, resume un poco su forma de trabajar. Él no tenía problemas en estar en primera línea cuando estaba cubriendo esos grandes conflictos bélicos. Aquí le vemos en la fotografía de la izquierda a Robert Capa, una fotografía, este retrato que fue realizado por Gerda Taro. Y vamos a ver algunas de sus imágenes, vamos a recordar o vamos a presenciar esas imágenes junto a esas 10 lecciones que he extraído del trabajo del gran Robert Capa. Acércate a la acción. Ese era uno de los grandes lemas y la forma de trabajar de Robert Capa. Aquí estamos viendo una de sus más conocidas fotografías, esas fotografías realizadas en 1944 durante el desembarco de Normandía. Esas maravillosas 11, esas 11 fotografías, solamente sobrevivieron 11 porque por un error en el revelado de la película, de las películas que entregó Robert Capa, la mayoría de las fotografías desaparecieron y solo se conservaron estas 11 fotografías y se conservaron con este contraste, con este ruido
que hace perder nitidez a la fotografía, pero también nos traslada un poco esa tensión, ese dinamismo, ese movimiento. Daos cuenta que Robert Capa desembarcó en la playa de Omaha junto a uno de los batallones estadounidenses. Él estaba junto a los soldados cuando llegaron a la playa de Omaha y daos cuenta la sensación de ruido, de movimiento, de conflicto, los soldados desplegándose por la playa, Robert Capa en medio de los soldados, en medio de esos bombardeos, disparos, fotografiando. Y esas imágenes nos trasladan un poco esa tensión, ese movimiento, ese dinamismo, esa intensidad que se vivía y que se vivió desde luego en esos momentos. Ahí está la fotografía y la película de Steven Spielberg, Salvad al soldado Ryan, que reproduce muy bien lo que debió ser ese desembarco de Normandía y ese, bueno, pues uno de los grandes hechos de la Segunda Guerra Mundial que le dio la vuelta al gran conflicto bélico. Acércate a la acción y Robert Capa no dudaba en estar muy cerca de lo que fotografiaba. También Robert Capa contaba historias humanas. Cuando estaba en los conflictos, sobre todo en la Guerra Civil Española, siempre buscaba captar la emoción, la humanidad, a las personas que están detrás de esos conflictos, como en sus imágenes de los refugiados de la Guerra Civil Española. Todas esas personas que estaban sufriendo la guerra, el enfrentamiento armado entre los dos bandos. Y Robert Capa también tenía esa visión. Estaba en primera línea cuando sucedían las batallas, los enfrentamientos armados, pero también fotografiaba la retaguardia, fotografiaba el día a día de esos conflictos. Y vemos esta fotografía superhumana con esa familia esperando con esas maletas tal vez para ir a otro lugar más seguro. Una fotografía realizada durante la Guerra Civil Española. El valor de la improvisación. Robert Capa, claro, por supuesto, en un conflicto armado no fotografías en las condiciones ideales. Por lo tanto, tienes que adaptarte mucho a esas condiciones y el desembarco de Normandía, esas fotografías, esas conocidas como maravillosas 11 fotografías de Robert Capa, son testigo de que en esos conflictos, en esos enfrentamientos, el fotógrafo se tiene que adaptar a la situación. Incluso la imperfección puede ser también muy interesante para trasladarnos imágenes más auténticas, más reales. Y esas fotografías con ese movimiento, como vemos en este caso, ¿no? Robert Capa fotografiando desde detrás a esos soldados que están penetrando en la playa, nos hacen sentirnos parte de ese día y nos hacen sentir muy cerca lo que se pudo vivir en esos momentos en el desembarco de Normandía. Documenta el impacto del conflicto totalmente. Robert Capa fotografiaba la primera línea de batalla, pero también fotografiaba las consecuencias, el desplazamiento, la destrucción. Esta es una imagen también de la Guerra Civil Española, una imagen realizada en el barrio madrileño de Vallecas. De hecho, este edificio se ha intentado conservar porque los disparos de esas ametralladoras todavía permanecen en la fachada del edificio y vemos a estos niños cómo están pasando el día, les vemos sonreír, pero el contraste tan brutal entre ese edificio destruido y su imagen intentando, bueno, pues sobrellevar ese conflicto y esa tragedia como pudieran, ¿no? Son niños, ¿no? Y se intentarían, desde luego, divertir a pesar de estar en esas condiciones y cómo Robert Capa también se fija en el contexto, en todo lo que sucedía alrededor. Sus fotografías más conocidas son tal vez las de primera línea de batalla, pero son súper interesantes conocer también esas fotografías de las escenas que había alrededor de las batallas, el día a día, la retaguardia. Muy interesante esa visión panorámica que tenía el gran Robert Capa. Sé parte de la escena. Robert Capa convivía con sus sujetos, con los soldados, con los milicianos, ganándose su confianza y accediendo a momentos auténticos que otros no podían capturar. Fijaos, este retrato muy impactante de este miliciano republicano, esta fotografía realizada
desde abajo, ¿no? Un contrapicado para realzar la expresión, ¿no? El gesto de este militar contra ese cielo, ¿no? Ese cielo liso que hace que nos centremos más en los duros rasgos de este miliciano. Capta el movimiento y la acción. Esta fotografía también es de la Guerra Civil Española y fijaos también, ¿no? Cómo estaría Robert Capa corriendo al lado de los soldados y cómo consigue transmitirnos dinamismo, como si los eventos estuvieran ocurriendo frente a los ojos de nosotros, de los espectadores, de sus fotografías. Una fotografía que podríamos decir muy moderna, una fotografía muy innovadora en esos momentos, ¿no? Y fijaos cómo nos traslada ese dinamismo. Me encanta esta fotografía y cómo tenía esa mente lúcida Robert Capa para utilizar la cámara, para utilizar los recursos técnicos y para conseguir este resultado. Me encanta esta fotografía y cómo nos traslada el movimiento y la acción. Elige un punto de vista inmersivo. Capa optaba por ángulos que colocaban al espectador dentro de la escena, como hemos visto, como si estuvieran junto a los soldados en el frente de batalla. Esta es una de sus imágenes más reconocidas, esta fotografía del miliciano republicano caído en plena batalla, una fotografía polémica porque se han realizado documentales hablando de esta fotografía, ha habido muchos estudios en relación a esta fotografía. Parece que los últimos estudios demuestran que la fotografía no es real, que la fotografía fue preparada, que pudiera ser tal vez un entrenamiento del ejército republicano y en esos momentos Robert Capa captó esta fotografía, no sabemos si por indicaciones del propio fotógrafo, no hay negativos de esta imagen en el sentido de que pudieran demostrar lo que ocurría antes y después. Una fotografía polémica, una fotografía que a pesar de todo sigue siendo muy potente, muy impactante, como captó a este miliciano siendo abatido, tal vez en un enfrentamiento armado, aunque ya os digo que parece que los últimos estudios demuestran que esta fotografía, en el día en el que fue realizada esta fotografía, en el Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba, no había ningún enfrentamiento, no había ninguna batalla y pudo ser tal vez preparada por Robert Capa, por el fotógrafo, tal vez fuera un entrenamiento. Es difícil saberlo cuando ya los testigos de esta fotografía no están vivos. La paciencia da sus frutos. Capa sabía esperar el momento perfecto, capturando imágenes que encapsulaban el clima de una situación, como en sus retratos de civiles y de soldados, o por ejemplo, con esta imagen. Esta fue una serie de fotografías, Segunda Guerra Mundial. Dos soldados norteamericanos estaban cubriendo a sus compañeros desde una terraza con una gran ametralladora y justo cuando estaba realizando fotografías Robert Capa de los dos soldados norteamericanos, un francotirador alemán acabó con la vida de uno de los dos soldados norteamericanos y Robert Capa fotografió la escena completa. Aquí vemos al soldado norteamericano ya abatido, muerto, pero en los negativos vemos cómo fotografió también el antes. Ahí están los dos soldados con la ametralladora y justo fue abatido uno de los soldados. Robert Capa entró dentro de la habitación, del salón y fue fotografiando cómo el cuerpo del soldado cae y cómo su sangre se extiende por el suelo. Una serie impactante esta de Robert Capa en la Segunda Guerra Mundial y fijaos lo cerca que estaba de la acción Robert Capa, como hemos visto en muchas de las imágenes que he realizado de esta selección de la obra de Robert Capa. Revela las paradojas de la guerra exactamente. Robert Capa fotografiaba, como hemos dicho, todo lo que acontecía, todo lo que ocurría alrededor. Sus imágenes no solo mostraban destrucción, sino también lo que ocurría en el día a día, momentos de humor, situaciones que podrían ser curiosas también. Fijaos, ¿no? Esto es también Barcelona,
las afueras de Barcelona en la Guerra Civil Española, y fijaos cómo estos niños se están divirtiendo jugando de esta manera, jugando a la guerra, ¿no? Jugando a que algunos de los niños van a ser fusilados por otros de los niños. Una diversión, desde luego, que se nos antoja, triste en el sentido de ver a unos niños jugando de esta manera, pero era lo que estaban viendo en el día a día de aquellos momentos tan trágicos que se estaban viviendo en España. Haz que las imágenes hablan por sí solas. Robert Capa no hablaba mucho de sus fotografías. Él pensaba que las fotografías o las buenas fotografías son las que casi sin datos nos permiten conocer lo que está ocurriendo sin demasiada explicación. Esta imagen también es muy reveladora. Si no nos dicen, por supuesto, el contexto, es difícil saber qué está ocurriendo, sobre todo cuando estamos hablando de una fotografía fotoperiodística. En este caso es París, final de la Segunda Guerra Mundial, cuando París había sido liberada y los franceses salieron a la calle, pero parece que unos francotiradores empezaron a disparar y la multitud se echó al suelo ante los disparos, las detonaciones que estaban escuchando. Y ahí estaba Robert Capa para hacer esta fotografía. Robert Capa, que ya os digo, es fundamental en la historia de la fotografía por su trabajo fotoperiodístico en la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial y en otros conflictos armados en los que estuvo presente, por la fundación también de la agencia Magnum junto a otros grandes fotógrafos en 1947, esa cooperativa fotográfica para controlar mejor el trabajo de los fotógrafos, que tiene una vida también apasionante, una vida trágica, breve, pero intensa. Murió a los 41 años, pero fue una vida, digamos, bien vivida, tanto para lo bueno como para lo malo. Hay que recordar también a su compañera, a Gerda Taro, y ya os digo que algunas de las fotografías que realizó Gerda Taro están firmadas bajo ese seudónimo de Robert Capa. Hay que reconocer también a Gerda Taro, y un fotógrafo que es interesante que conozcamos, no solo por esas fotografías tan potentes, tan impactantes de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, de la Guerra Civil, sino también por todas esas fotografías humanas que tiene de lo que ocurría alrededor de los conflictos bélicos y que hemos visto en alguna de estas fotografías que os he seleccionado. Espero que os haya interesado, que os haya gustado este vídeo dedicado al fotógrafo húngaro, a Robert Capa, y os animo a que sigáis profundizando en el trabajo de este gran fotoperiodista. Si os ha gustado el vídeo, le podéis darle like, podéis compartir, podéis comentar o podéis suscribiros si no estáis suscritos, y volveré con nuevos vídeos dedicados a este maravilloso arte fotográfico. Muchas gracias.